Que el Ecuador espera en el 2012 cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea, señaló en una rueda de prensa el viceministro de Comercio Exterior Francisco Rivadeneira, quien, como decía Steffi, se encuentra ya en los estudios de la capital de la República. ¿Bajo qué parámetros este acercamiento, esta aspiración a cerrar un acuerdo con la Unión Europea, tomando en cuenta que las posiciones por parte de los dos actores, Ecuador y el bloque europeo, tienen importantes elementos que los distancian? Nuestra primera pregunta, viceministro, buenos días. Buenos días, Lenin, un gusto saludarte, igual a Estefanía aquí en Quito. Quiero aprovechar para, primero saludar y desear lo mejor a todos los televidentes en este fin de año, deseándoles un excelente 2012. Y respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente existen diferencias porque es un proceso de negociación y en todo proceso de negociación hay intereses que van a diferir. Lo importante es encontrar los puentes y llegar a acuerdos. Creo que en términos generales el 90%, más del 90% de la materia que es sujeta a negociación, existe ya aproximadamente un acuerdo entre la Unión Europea y el Ecuador. Falta resolver algunos elementos particulares, sobre todo como la ciudadanía ya sabe, aquellos que giran alrededor del tema de los intereses que tiene la Unión Europea en el ámbito de las compras públicas por un lado y por el otro lado en el ámbito de servicios y establecimientos, donde ya hemos pasado una serie de procesos de conversación, de diálogo, de tratar de entender claramente cuáles son tanto los intereses que tiene Ecuador y la Unión Europea en este proceso, en estos temas, y ya estamos a un nivel donde quedan algunos detalles particulares de cada uno de estos ámbitos que quedan por resolverse. Ahora, eso por el lado de las expectativas, porque lo cierto, lo real es que las negociaciones se encuentran suspendidas, están rotas. ¿Ustedes tienen definido, ya han establecido algún tipo de acercamiento, cuándo estos dos actores podrían sentarse nuevamente en una mesa a discutir los nudos de esta negociación? El proceso no está realmente roto. La verdad es que hemos podido avanzar de manera significativa. Desde que yo asumí la responsabilidad del Viceministerio de Comercio Exterior hemos estado en un diálogo permanente con la Unión Europea. Lo que yo he tratado de aclarar y ser enfático es en el hecho de que esta etapa propiamente no es una etapa de negociación en términos técnicos de negociación. La negociación es cuando te sientas a la mesa a negociar con la contraparte y expones tus posiciones y defiendes intereses para llegar a un acuerdo definitivo. En este momento lo que estamos haciendo es tratando de trabajar con la Unión Europea para ver si existe el suficiente espacio para volver a sentarnos a negociar lo antes posible. Y en esta etapa hemos podido avanzar de manera significativa. Como tú sabes, yo viajé conjuntamente con la ministra Celi para discutir el tema del futuro de este acuerdo. Estuve en octubre también en Bruselas con el equipo técnico en estos dos temas que quedan pendientes de encontrar acercamiento para avanzar en las discusiones. Han venido preguntas de parte de ellos, nosotros hemos respondido. Ha habido un segundo set de preguntas, nosotros hemos también respondido directamente desde Bruselas. Queda una cierta información que debemos responderla ya para esperar una respuesta de carácter definitiva por parte de la Unión Europea si acepta sentarse a negociar con Ecuador, y esa información esperamos enviarla a más tardar la próxima semana hacia Bruselas. Es decir, fecha hasta el momento no hay. Fechas para continuar el proceso, vuelvo a indicar, nosotros esperamos enviar la carta con las últimas respuestas que necesitaba la Unión Europea con temas específicos relacionados a compras públicas y al tema de servicios y establecimiento, y de ahí ya nos toca esperar a que la Unión Europea las analice y pueda responder. Nosotros pensamos que es factible de que ya la Unión Europea nos dé una respuesta definitiva a más tardar en el mes de enero o de peor los casos febrero, ya que creemos que hemos conversado con las diferentes autoridades de la Unión Europea y pensamos que ya este proceso de conversación, de aclaración en estos temas ha concluido y que ahora podemos ya esperar legítimamente una respuesta de si la Unión Europea desea en el primer semestre del próximo año sentarse a negociar con el Ecuador o no. Y hasta que eso suceda, ¿cómo se va a recuperar competitividad o al menos mantenerla si nuestros vecinos tienen firmados acuerdos, ellos sí, con la Unión Europea? Bueno, por el momento en la práctica no existe ese riesgo debido a que tenemos las mismas condiciones con Colombia, Perú y los países centroamericanos. En otras palabras, hasta que entre en vigencia los acuerdos respectivos de estos países demorará algún tiempo adicional. Probablemente no entrará en vigencia antes de finales del próximo año o probablemente el 2013 hasta que pase por todas las etapas que incluye la ratificación de los congresos respectivos, tanto el Parlamento
Parlamento Europeo como de los países ya mencionados. Por otro lado, les recuerdo que nosotros podremos mantener teóricamente, bueno, no, en la práctica más que teóricamente, el sistema general de preferencias, por lo menos hasta el inicio del año 2014. Entonces, hasta esa fecha no debería haber ninguna dificultad para poder competir en la práctica con el resto de los países que tienen una oferta exportable similar. Obviamente, pasada esa fecha y en el caso en el que efectivamente o en el escenario que efectivamente perdamos el sistema general de preferencias plus, donde está prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana, con la excepción de banano, que es el único producto que no está dentro del SGP plus, ahí habría una verdadera dificultad en competir, habría que buscar mecanismos para de alguna manera mantener esa competitividad en el caso de que hasta esa fecha no tengamos ya un acuerdo negociado con la Unión Europea que sea beneficioso para las dos partes. ¿Y ustedes que realizan mediciones tienen cuantificado ya cuál podría ser el impacto, tomando en cuenta lo que usted bien señala, que en el 2013 expira el sistema general de preferencias que beneficia a productos ecuatorianos como cacao, atún, camarones, rosas? Sí, el sector público tanto como el sector privado han hecho ejercicios para identificar los costos y beneficios de tanto el ingresar al proceso, como al acuerdo, como el de quedarse afuera. Y hemos analizado los diferentes escenarios. Obviamente es muy difícil tener un impacto exacto, particularmente en lo que se refiere al costo en el ámbito social, sobre todo en empleo, entre otros. Pero en términos generales estamos hablando de montos extremadamente importantes que están en juego. Aproximadamente 1.300 millones a 1.400 millones de dólares en exportaciones, donde está el 90% de exportaciones ecuatorianas, con la excepción de banano, en el que se podrían ver afectadas de manera importante en el caso de que no lleguemos a un acuerdo, y además perdamos el SGP con una condición sine qua non. Por otro lado, a eso se podría sumar obviamente las pérdidas del banano, que son aproximadamente 800 millones de dólares de exportación, que yo le veo francamente difícil que pueda competir una vez que comience a entrar en la desgravación que se le ha otorgado a través de los acuerdos tanto a Perú, a Colombia, pero también a algunos países centroamericanos que son grandes exportadores de banano a la Unión Europea, como Costa Rica, Guatemala y Panamá. Ahora, el Ecuador está intentando ingresar al Mercosur. Sabemos que la posibilidad de llegar con arancel cero a mercados grandes como el argentino o gigantescos como el de Brasil son motivo suficiente como para apuntar hacia allá. Sin embargo, en el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos un acuerdo de complementación económica firmado hace 7 años y no hemos podido darle la vuelta a esta balanza comercial negativa que mantenemos. Bueno, justamente una de las razones por las cuales estamos analizando el posible ingreso como miembro pleno del Ecuador a Mercosur es porque pensamos que si logramos ya ser parte del mecanismo de manera integral, podremos a lo mejor superar las barreras, las dificultades, las exigencias, los requisitos no arancelarios que tienen mercados sofisticados como Brasil y Argentina, que no han facilitado el que efectivamente, como tú bien mencionas, nuestros productos ingresen de manera significativa en grandes volúmenes a estos mercados. Normalmente, al ser miembro pleno, esto debería poderse superarse sin ningún problema. Estos mercados son muy importantes desde la perspectiva de la diversificación de las exportaciones ecuatorianas. Brasil acaba de pasar a ser la 6ª economía del mundo, superándole a Inglaterra. Es importante que nos abramos en este mercado con nuestra oferta exportable actual, pero también hay que pensar en el futuro. Es decir, el Ecuador quiere cambiar de manera significativa su matriz productiva y centrarse en producir productos de mayor valor agregado, cuyo principal factor de producción sea el conocimiento. Es necesario, obviamente, pensar en mercados como el brasilero, el argentino, el uruguayo, el paraguayo, estos a pesar de su pequeño tamaño, porque son mercados que a mediano plazo podríamos estar efectivamente vendiendo productos de valor agregado, siempre y cuando se logren generar alianzas estratégicas, joint ventures, se desarrollen políticas estratégicas entre nuestros países, se generen encadenamientos regionales que permitan que vayamos hacia un comercio basado en valor agregado, que intercambiemos productos de valor agregado con Brasil, con Argentina, y que ellos efectivamente nos compren este tipo de productos también. Ecuador es país observador en Mercosur, ahora quiere ser miembro pleno porque los otros miembros del Mercosur no tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Sin embargo, en la CAN, donde hay países que sí tienen estos acuerdos,
acuerdos, ellos también están aspirando a ingresar a estos mercados porque leen la situación de la misma manera que lo hacemos nosotros. Hay mercados grandes, queremos ingresar allá. Brasil, la sexta economía del mundo. ¿Cómo vamos a hacer compatibles estas dos situaciones? Nos vamos del lado de quienes tienen tratados de libre comercio, pero ellos también quieren entrar hacia este gran mercado del Cono Sur. Digamos que en términos relativos en este momento el Ecuador tiene una ventaja porque su modelo es más similar o sus intereses son más parecidos a los que tiene actualmente Mercosur. Por ende deberíamos tener mayor facilidad, mayor equilibrio en nuestro ingreso hacia Mercosur con relación a otros países como Perú, Colombia o Chile, que han optado por la firma de tratados de libre comercio por todos lados en el mundo. En ese sentido nosotros deberíamos poder llegar a un acuerdo más importante y más rápido con Mercosur que sea ventajoso para las dos partes. Está obviamente por verse, y esto quiero aclarar, el proceso que se ha decidido después de la visita del presidente de la República a la última cumbre Mercosur en Montevideo es obviamente demostrar que existe un interés. Hemos aceptado la invitación de Mercosur, ya que fueron ellos que nos invitaron para analizar nuestro ingreso, pero ahora en la práctica lo que vamos a hacer es crear un grupo de trabajo y durante los próximos 6 meses, tal vez un tiempo adicional, analizar cuáles serían los parámetros, las exigencias que tiene Mercosur para que el Ecuador pueda ingresar y ver si esos parámetros, esas condiciones las puede aceptar el Ecuador, son verdaderamente beneficiosas para que el Ecuador ingrese y verdaderamente sea ventajoso para nosotros ser miembro pleno de Mercosur y dejar de ser un miembro asociado. Viceministro, porque hay sectores empresariales respecto a esto último que usted decía, que señalan que lo que ocurriría de ingresar a Mercosur sería una profundización del déficit comercial que tenemos con los países que integran ese bloque, déficit que en el 2010 estuvo cerca de los 1.300 millones de dólares. Eso es bastante relativo si es que lo visualizamos desde una perspectiva de largo plazo. O sea, si es que nosotros no somos agresivos y no tratamos de aprovechar las oportunidades, definitivamente no vamos a resolver el déficit comercial a ningún momento. Para eso debemos buscar las mejores condiciones posibles para poder ingresar de manera real a los mercados. Pero efectivamente comparto y entiendo la preocupación de algunos sectores empresariales ecuatorianos que tienen preocupación de que una mayor profundización, una mayor eliminación de aranceles con Mercosur podría significar efectivamente una pérdida de competitividad, un aumento de la sensibilidad para algunos sectores que son importantes para el desarrollo del país. Por eso, en esos casos habrá que negociar un trato particular, un trato especial para que esos sectores importantes del Ecuador, por un lado, tengan un verdadero acceso a estos enormes mercados como el brasilero y argentino, y por otro lado, obviamente, podamos estar cubiertos, al menos en un tiempo necesario, de las importaciones similares de los productos de estos países. Agradecemos la presencia de Francisco Rivadeneira, viceministro de Comercio Exterior, a propósito de la apertura del país o de estos intentos de abrirnos hacia la comunidad europea, de tener una relación comercial mucho más directa, así como con el Mercosur, Estefi.